Cuando llego al punto de la orden del pasaje, lo que Dios me ordena hacer a la luz de ese pasaje, es importante resaltar que yo tengo que preparar ese camino antes de sacar las enseñanzas de las Escrituras. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Mira esta gran verdad. Las mayores herejías ocurren en las aplicaciones. ¿Sabías eso? Las mayores herejías ocurren en las aplicaciones, o sea, cuando saco enseñanzas. Yo puedo entender correctamente un pasaje, llegar al punto del pasaje, entender la razón del pasaje. Y cuando comienzo a sacar enseñanzas para mi vida, puede ser que ya esas enseñanzas, pues yo cometa grandes errores en ellas y saque principios y cosas que no tienen nada que ver con el texto. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque usualmente sacamos enseñanzas de la Biblia sin tener en cuenta su mensaje principal. Y el mensaje principal de la Biblia es Cristo. Jesús lo dijo en Juan 5:39, le dijo a los judíos: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Eso está en Juan 5:39 y lo acabo de leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús le dice a estos hombres, a estos judíos: escudriñan a fondo porque creen que van a obtener la vida eterna por escudriñarla a fondo, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, la vida eterna la encontramos al encontrar a Jesús, al creer en Él, pero es las escrituras las que dan testimonio. Toda la palabra de Dios apunta a Jesús. Es una gran historia donde Jesús es el centro. Entonces el principio que yo tengo que tener en cuenta es el siguiente. Antes de encontrar qué enseñanzas tiene la Biblia para mi vida, debo entender qué enseña sobre Jesús. Antes de yo encontrar las enseñanzas que tiene la Biblia para mi vida, debo entender qué enseña sobre Jesús. Eso tiene que ser lo primario, es lo que me va a preparar el camino a sacar enseñanzas bien sólidas y bíblicas de las Escrituras. Entonces, mira esta ilustración porque te va a ayudar a entender un poquito. La historia de la Biblia, y piensa en esa flecha como la historia de la Biblia, trata sobre Jesús. Toda trata sobre Jesús. En un punto de esa historia ocurre la muerte y resurrección de Jesús representada ahí en ese dibujo por la cruz. Nosotros, ¿dónde estamos en la historia? Estamos del lado de acá. No estamos del lado de allá antes de que Cristo viniera, sino del lado de acá, después de que Cristo vino, murió y resucitó. Ahí estamos nosotros. Y todo lo que queda a la izquierda, todo lo que queda a la izquierda, todas las enseñanzas, entiéndase por la izquierda todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. ¿Qué parte del Nuevo Testamento? Bueno, toda esa parte del Nuevo Testamento antes de llegar propiamente a la muerte y resurrección de Cristo, que es el evento, el corazón del Evangelio. ¿Ok? Todo eso anteriormente apunta, se dirige, señala hacia lo que Cristo iba a hacer. Si miras en el dibujo vas a ver algunas cositas que puse ahí para que puedas recordar bien. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver mandamientos, hay enseñanzas. En el Antiguo Testamento hay personas, en el Antiguo Testamento hay historias, y cada una de esas cosas de alguna manera nos apunta a Jesús. Los mandamientos yo tengo que entenderlos a la luz de lo que Cristo hizo, porque cuando yo analizo esos mandamientos a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no es que cambie el significado del pasaje bíblico que estoy estudiando, pero su manera de interpretarlo para mí ahora y de aplicarlo a mi vida y de responder a él, sí cambia, porque el Evangelio le da un sentido aplicativo diferente, un rumbo de acción diferente. Yo te lo voy a mostrar con ejemplos después. Lo mismo pasa con las personas dentro de la Biblia. Hay personas que en sus funciones, en lo que ellos hacen, apuntan a Jesús. Recuerda que Jesús, para ponerte un ejemplo, tiene tres oficios. Oficios de profeta, sacerdote y rey.
Son 3 oficios de Cristo. Entonces ya por ahí tienes una pista importante. Cada vez que en la Biblia ves un profeta, un sacerdote y un rey, de alguna manera, en ese oficio de profeta, sacerdote o rey, ellos están apuntando lo que Cristo iba a hacer. Y las historias de la Biblia, que te lo represento como una pequeña foto, son como mini relatos que representan al relato más grande, a la historia más grande, que es la historia de la redención, la historia que tiene que ver con Jesús. Por supuesto, ahí no pueden faltar también las promesas, que es lo más evidente que vas a encontrar en la Biblia. En el Antiguo Testamento muchas veces vas a encontrar promesas que se cumplen en Jesús. Todo eso, cuando yo lo filtro a la luz del Evangelio, me ayuda a mí a entender qué está demandando el pasaje para mi vida hoy. Mira estos ejemplos. Mandamientos. Considera por un momento Levíticos 4, 27 al 31. Luego lo puedes leer, pero ahí enseña, hay un mandamiento que aquellos que han pecado y que son conscientes de su pecado deben sacrificar un animal por su pecado. Si yo te pregunto ahora, ¿qué demanda ese pasaje de tu vida? ¿Cuál es la orden para ti? Estoy seguro que no dirías que tienes que sacrificar un cordero hoy. ¿Por qué no llegas a esa conclusión? Porque has entendido que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya eso lo hizo Jesús de una vez y por todas. Entonces te das cuenta cómo yo tengo que entender esos mandamientos del Antiguo Testamento a la luz de lo que Cristo hizo. Ahora la manera en que yo respondo es diferente, porque un pasaje como este no me demanda a mí que cuando yo peque sacrifique literalmente un animal, pero sí me muestra dónde tengo la esperanza de perdón en mi vida. Y está en Jesús. Jesús es el verdadero sacrificio que limpia completamente mi pecado. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es extraordinario. Encuentras otros mandamientos como en Éxodo 20, del 1 al 17, donde tienes ahí los 10 mandamientos. Y si yo te pregunto cómo el Evangelio cambia de alguna manera la manera en que yo lo aplico, lo vivo hoy, tú dirás, bueno, esas enseñanzas todavía están vigentes hoy, todavía yo tengo que tener al Señor en primer lugar, no debo adorar imágenes, no debo mentir, y por supuesto, pero el Evangelio le ha dado una manera de responder, o me da una manera diferente de responder. Jesús enseñó estos mandamientos y les dio de alguna manera una nueva tónica. Los resumió en el amor a Dios y amor al prójimo, y eso se resume todo el mandamiento. Pero el Evangelio nos enseña también que Jesús, al yo creer en Jesús, mi corazón es cambiado, mi vida es transformada, el Espíritu Santo viene a morar en mí, y ahora esos mandamientos que podían ser gravosos en el pasado, ahora yo estoy habilitado y capacitado para poder obedecer lo que antes para mí era difícil. Entonces, el Evangelio le ha dado una nueva perspectiva desde el punto de vista de la aplicación. Generalmente las personas o los personajes en la Biblia, y sobre todo los héroes, apuntan a Jesús. O sea, cuando digo generalmente los héroes de la Biblia, no todas las personas. Pero esos personajes centrales que nosotros vemos como héroes apuntan a Jesús. Por ejemplo, Moisés. Moisés, ¿cuál fue la misión de Moisés? ¿No es cierto que la misión de Moisés fue sacar al pueblo de Dios de Egipto, rescatarlo, liderarlo en ese éxodo? ¿A quién se parece? Piensa por un momento. ¿No es verdad que Jesús hizo lo mismo? Él vino a rescatar al pueblo de Dios, a liberarlo de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado. Entonces, ¿realmente a quién se parece más Moisés? ¿Se parece a nosotros o se parece a Jesús? Y lo mismo pasa con otros personajes de la Biblia, se parecen más a Jesús que a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son, porque ellos apuntan con su vida, y es lo que se conoce como tipología, apuntan con su vida a la obra de Jesús. Y no es difícil entenderlo, solamente mira la persona cuando estés estudiando una historia y mira y hazte esta pregunta: ¿a quién se parece más en lo que está haciendo? ¿A quién me recuerda? Las historias también apuntan a Cristo, apuntan a la obra de la redención. Tomando el mismo ejemplo de la historia de la salida de Israel de Egipto,
piensa a qué te recuerda esa historia. Y obviamente está mezclado lo que te decía anteriormente con respecto a Moisés. La historia de la liberación de Egipto me recuerda la historia de la redención o la liberación del pueblo de Dios del pecado. ¿Ok? Porque yo no podría aplicar esa historia, y esto sería una mala aplicación, de la liberación de los cubanos, como mucha gente han dicho y han tomado ese pasaje y dicen, mira, esto me enseña que Dios puede liberarnos y sacarnos de Cuba y llevarnos a un país mejor. ¿Verdad que has escuchado ese tipo de aplicaciones, Pero es completamente falsa. Cuando yo miro el pasaje a la luz del Evangelio, yo entiendo que ese pasaje me está enseñando que Dios, a través de un Salvador, en este caso en la historia es Moisés, pero cuando yo lo filtro a la luz del Evangelio entiendo que ese Jesús es el que nos rescata y nos libera de nuestra esclavitud. Y nuestra esclavitud, la verdadera esclavitud, es la esclavitud del pecado. Y en la Biblia vas a encontrar promesas, por ejemplo, Génesis 12:3. Génesis 12:3, donde se promete que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Si yo tomo ese pasaje tal cual, yo puedo pensar que para yo experimentar la bendición de Dios necesito ser un descendiente físico, tener eh, algún nombre judío en mi genealogía y descender literalmente de esa fuente. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso se cumple. Galatas 3:16 nos ayuda a entender que esa promesa se cumple en Jesús. Él es la simiente. Esa simiente en quien son benditas todas las familias de la tierra. Cuando yo voy entonces a esa promesa en Génesis 12:3, a la hora de aplicarla a mi vida, a la hora de sacar una enseñanza práctica para mi vida, esa enseñanza tiene que ver con Jesús. En Él, si yo creo en Él, yo vengo a participar de la promesa y apropiarme de esa promesa de experimentar esa bendición que ha llegado a toda la tierra a través de Jesús. 4 ejemplos sencillos que te van a ayudar mucho a tomar buenas decisiones a la hora de determinar la orden del pasaje. Por un momento, ¿y qué pasa con los textos que están del otro lado de la cruz? Seguro tú te preguntarás, bueno, ¿qué pasa si mi texto no está en el Antiguo Testamento? Porque entiendo que las historias, porque entiendo que los personajes, que las promesas, que, que los mandamientos, bueno, tienen una manera diferente de ponerlo en práctica después de que Cristo vino, murió y resucitó. Pero si ahora yo estoy leyendo un pasaje, por ejemplo, en las cartas, donde la persona o las personas a las cuales se dirige esa carta, ya ellos están de este lado de la historia, donde ya Cristo vino, murió y resucitó. Bueno, eso es mucho más sencillo de aplicar el Evangelio en ese sentido. Es mucho más sencillo de encontrar cómo nos habla de Jesús. Primero hay una regla general que puedes aprender, y es que todas las enseñanzas, todo lo que se demande, todos los mandamientos, todo lo que se espere que yo haga después de la muerte y resurrección de Cristo como creyente, pues está anclado a lo que Jesús ya hizo por mí. Es en el Evangelio que yo encuentro la fuerza para hacer las cosas, es en el Evangelio que yo tengo la capacidad para hacer las cosas. Es gracias a Cristo que tengo también un modelo en el Evangelio de cómo hacer las cosas, una motivación. Por ejemplo, cuando Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, si no recuerdo mal, le dice a los creyentes, le está animando a ofrendar, él les dice que les pone el ejemplo de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y eso, a nosotros reflexionar en eso, pues a la hora de ponerlo en práctica nos proporciona una motivación más profunda que tiene que ver con lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y tienes que tener en cuenta que los pasajes que estés estudiando, ya sea en el mismo texto que estás estudiando o en el libro en que estás estudiando, te vas a encontrar pistas porque los autores mismos, pues, dejaron plasmado el Evangelio a la luz de todos estos escritos. Y puedes después considerar Filipenses 2:5, donde Pablo está hablando del ejemplo de Cristo, propiamente en un contexto donde está llamando a los creyentes a tener la misma actitud, haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y nos describe el obrar de Dios en Cristo, en el Evangelio, y cómo eso debería ser
un sentir que nosotros los creyentes pues debiéramos imitar también. 5 preguntas, apréndete estas 5 preguntas, tenlas a mano y con ellas vas a poder ganar mucho terreno en esta tarea tan importante. Primero, si estás estudiando el Antiguo Testamento y estás viendo algún tipo de mandamientos que se está dando ahí, pregúntate, ¿estos mandamientos deben ser obedecidos de la misma manera ahora que Cristo murió y resucitó? Pregúntate eso y eso te va a ayudar mucho, porque si encuentras en el Nuevo Testamento que te enseña que hay que entender eso de otra manera, pues eso ya te va a dar la pista de cómo aplicarlo, cómo verlo en este contexto. Segundo, si es una historia, pregúntate, ¿esta historia se parece a la gran historia de la Biblia? La historia que tiene que ver con Cristo, entregándose por su pueblo, salvando a su pueblo, rescatando a su pueblo, pregúntate eso. Tercera pregunta, esta persona, si estás estudiando una historia, hay un personaje principal en esa historia, pregúntate, ¿esta persona a quién se parece más, a Jesús o a mí? Si no se parece a Jesús, si no se parece a Jesús, lo contrasta, porque algo importante que tengo que decir que hay personajes que se parecen a Jesús, pero hay otros que lo contrastan, como por ejemplo Saúl, el rey que no hizo o no obró como Dios espera que obrara su rey, pero contrasta a Jesús como el rey que sí obró y se comportó como Jesús, como Dios espera que lo haga y como su pueblo necesita. Cuarta pregunta, ¿hay alguna promesa en mi pasaje que se cumpla en Jesús? Y quinta pregunta, ¿cómo el Evangelio es importante para mi obediencia en este pasaje? Y eso pensando en los textos que están de este lado de la cruz. Si tienes alguna pregunta, puedes ponerlas en los comentarios del video y sin lugar a duda lo vamos a responder. Pero creo que ha sido un video bastante sencillo y bastante claro. El principio recuerda bien, ten bien presente este principio. No puedes sacar enseñanzas para tu vida de un texto hasta que entiendas primeramente qué enseña sobre Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en el tiempo de estudio.